vamos a estar desarrollando Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 13. El Señor es bueno, amén. Hoy tenemos una nueva misericordia, una nueva oportunidad de escuchar su palabra. Primera de Tesalonicenses, hermanos, es una carta que pudiese ser una de las primeras que escribió Pablo. De hecho, si usted lo lee en su casa, son apenas 5 capítulos, es corta. Y en la primera parte del texto o de la carta hay una oración. En la mitad, en el capítulo 3, hay otra oración y al final también que Pablo hace por ellos. Y aquí lo que va a sobresalir, y lo vamos a ver juntos, es que Pablo tenía un amor profundo por los tesalonicenses. Y ese amor era el que provocaba su forma de actuar. Amén. No sé si usted ha amado a alguien y se ha entregado por esa persona. A tal punto que usted no quiere nada a cambio, simplemente quiere darse por esa persona. Así que esa es como alguna analogía de cómo Pablo amaba a estos tesalonicenses y quería predicarles el evangelio, y no solamente se los predicaba, sino que también lo vivía. Amén. Todos nosotros aquí como creyentes en algún momento nos predicaron el evangelio, algún vecino, algún amigo, y tal vez el Señor utilizó eso para que hoy usted estuviera acá. Y adicionalmente todos nosotros tenemos la tarea de predicar el evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Así que este texto, si lo vamos a ver, Pablo está haciendo énfasis a los predicadores, o más bien se está poniendo como ejemplo él de su vida, de su ministerio, de cómo él entregó su vida por los tesalonicenses y cómo él no solamente se quedaba en palabras, sino que él realmente los amaba en actos. Y vamos a ver cómo esto él nos lo pone como ejemplo a nosotros. Nosotros predicamos el evangelio, no solo con palabras, sino con hechos. Amén. Somos cristianos no solo de palabra, sino de hechos. De lo contrario, estamos viviendo en engaño. Amén. Así que lo que tenemos que evitar es que nuestro cristianismo sea muy teológico, o sea muy de conocimiento, lo cual nos llama mucho la atención, ¿no? Conocer teología, aprender de Biblia, eso es admirable incluso ante los ojos del mundo. ¡Wow! ¿Cómo conoce la Biblia? Pero ahí se queda. Pero debemos de amar. De lo contrario, todas nuestras predicaciones serían vanas, serían huecas, como tímbalo que resuena, diría Pablo. Así que vamos a intentar sacar los elementos de este texto a nuestras vidas como cristianos prácticos y que predicamos el evangelio. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 13. Dice así: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, quien es el que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de ningún otro, aunque como apóstoles de Cristo nosotros hubiésemos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, nosotros demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron ustedes a ser muy amados por nosotros.
Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Verso 13. Por esto, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Amén. Hoy, hermanos, nosotros en este salón tenemos una tarea, una misión, la cual compartimos como cristianos, como creyentes. Amén. Y es la tarea de expandir el Evangelio de Dios, la tarea de predicar el Evangelio de Dios, la idea de aportar al Evangelio de Dios, la idea de mantener o de poder aportarles a nuestros pastores para que nos mantengan en la palabra de Dios, que oramos por eso, amén, para que nuestro pastor salga a tiempo completo. Y esa tarea nosotros, si la tenemos clara, vamos a vivir de alguna forma que priorizamos eso, que el Evangelio de Dios se expanda, que el Evangelio de Dios crezca, que más personas sean añadidas, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque es Dios quien las añade, amén. Pero nosotros muchas veces pensamos predicar el Evangelio, pero simplemente nos quedamos ahí, no predicamos el Evangelio con nuestras vidas, sino que más bien únicamente nos quedamos en palabras. Y esa tarea a la cual tenemos nosotros no es únicamente en el contexto de iglesia, sino en nuestro contexto familiar también, de poder expandir el Evangelio, de poder predicarles el Evangelio, no con nuestras palabras únicamente, sino con nuestra vida. Hay una frase de Richard Baxter que leímos en un libro, algunos hermanos que estamos acá, de Miguel Núñez, y dice así: tengan cuidado ustedes mismos, no sea que su ejemplo contradiga su doctrina, no contradigan con su vida lo que afirman con la boca, y sean mayores estorbos del éxito de sus obras. Dice él: yo había empleado horas de cada día por meses estudiando quizás la exposición más hermosa, más linda del Evangelio, pero había permanecido fundamentalmente sin ser tocado por su mensaje. Hay muchas ocasiones, o en muchas ocasiones nosotros tenemos este problema en nuestras vidas, y es que teológicamente nos esforzamos en predicar la palabra perfecta del Dios perfecto, pero estamos muy largos de hacer visibles estas palabras en nuestras vidas. Esta problemática, hermanos, si usted no lo ha identificado en su vida, gloria a Dios, si no ha luchado con eso, o estás viviendo el Evangelio fervientemente, pero si usted se encuentra hoy en esta encrucijada de creer el Evangelio pero no vivirlo, eso es una problemática para su vida en santificación, porque no progresamos y no vamos a progresar, porque la vida del creyente se hace vigente en su forma de actuar. Amén. Por ejemplo, yo puedo creer que la vida en comunión bíblica es sumamente importante, que la hemos emprendido en los grupos en casa. Puedo creer que la comunión como hermanos, que la confesión de pecados es importante. Yo puedo creer que orar por mi hermano es súper importante. Yo puedo creer todo eso. Pero a la hora de aplicarlo, estoy muy largo de poder vivir eso que yo creo. Entonces, simplemente estoy demostrando que no lo entiendo realmente. Realmente estoy viviendo únicamente de lo que sé. Amén. Y de un grupo bonito de iglesia, ¿verdad? De que estamos aquí reunidos,
creyendo en el Evangelio, pero ¿lo estamos viviendo realmente? En estos versículos que acabamos de leer, nosotros, y esto es como a modo de aclaración, si usted ve, Pablo está como defendiendo algo, ¿verdad? En ese texto está diciendo, hermanos, yo realmente fui ante ustedes fielmente, fui ante ustedes realmente, o sea, no fui falsamente, yo les prediqué el Evangelio, ese Evangelio yo lo vivo y ese Evangelio yo lo creo. Y no solo eso, sino que Pablo dice, yo entregué mi vida, incluso yo no fui carga a ustedes, económicamente no fui carga, porque yo realmente los amo. Y ese es el principal motivo de Pablo. Pablo amaba a los tesalonicenses y por eso él dio su vida por él o por ellos. Así que en este verso podemos ver que Pablo estaba defendiendo algo. Hay una postura de que Pablo en estos textos está defendiendo su apostolado, está defendiendo que él fue fiel, o simplemente hay otra postura que se cree que Pablo está poniendo su vida como una carta abierta, diciéndole a los tesalonicenses, mire, fue mi vida y así ustedes tienen que vivir, ¿verdad? Independientemente de esas dos posturas que pues hay ahí en debate, hay algo que nos deja claro el verso que vamos a desarrollar hoy, y es que realmente Pablo era congruente con lo que él predicaba y lo que él vivía. Realmente él era un apóstol hacia los gentiles que predicaba el Evangelio de Dios, pero que también lo vivía. Y no solamente él, sino también Silas. Si usted ve el verso 1 del Tesalonicenses, en el capítulo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, que Silvano es igual que Silas. Y vemos que ellos tres realmente con amor se entregaron por completo a los tesalonicenses. Entendemos nosotros que Pablo, tal vez si usted lee este texto así sin contexto, podría decir, ¿qué Pablo más juega vivo? ¿Qué Pablo más jactancioso? Está diciendo que él era un cristiano ejemplar, pues hasta me cae mal. Pero realmente Pablo lograba esto por el Espíritu Santo que en él habitaba, únicamente. No porque él era muy capaz, aparte, bueno, Pablo seguramente era muy elocuente, era muy inteligente, pero de hecho en el verso 1, en el capítulo 1 del verso 5, si quieren me acompaña, él dice así, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Yo estaba pensando, qué bonito sería uno, bueno, los que laboramos y trabajamos en algún lugar específico, no sé, que le pidan a uno una carta de recomendación, ¿verdad? Y que puedan escribir de nosotros de esta forma y que digan, este hermano, o bueno, hermano no nos van a decir hermano, este hombre o esta mujer era un hombre ejemplar porque siempre se mantuvo fiel a sus valores y a sus principios, y este hombre era un hombre de fe que creía en el Señor. Obviamente no van a poner eso, pero me refiero a que qué bonito que hablaran así de nosotros, que simplemente no predicábamos el Evangelio y decíamos ser cristianos, o como dicen por ahí, panderetas, sino que también ellos vean y las personas vean que éramos congruentes con lo que decíamos. Bueno, Pablo les está diciendo esto a los tesalonicenses. Recuerden cómo yo me comporté con ustedes. Me comporté así, 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 así. Los tesalonicenses, evidentemente, tenían que pesarlos y realmente, pero él lo dice con mucha seguridad. Yo vivía así. Ahora, eso es porque el Espíritu Santo habitaba en Pablo, no porque él era muy capaz. Nosotros, si somos cristianos y vivimos agradando a Dios, y algunas gentes lo reconocen, es por pura gracia, no es porque seamos muy capaces. Amén. Ahora, aspectos que debemos de rescatar de la carta, hermanos, rápidamente, para ya iniciar con el verso. Pablo menciona que él está seguro en estos versículos del capítulo 1, que no los leímos, pero del 2 al 10 más o menos, Pablo menciona
4 elementos de por qué él está seguro que los tesalonicenses eran hijos de Dios. Usted se ha preguntado, ¿cómo yo estoy seguro que soy hijo de Dios? ¿Cómo yo estoy seguro que yo soy un creyente hijo de Dios que se esfuerza por agradar a Dios? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que mi esposo es cristiano? Y así sucesivamente. Podemos ver a la luz de los tesalonicenses en estos versículos del capítulo 1 que Pablo menciona 4 cosas. Y lo primero que él menciona es que el evangelio no se quedó únicamente en palabras en la vida de los tesalonicenses, sino que ellos la pusieron en práctica. Entonces él dice, porque ellos pusieron en práctica la palabra de Dios, eso es una evidencia de que ellos son creyentes. Por ejemplo, no sé si usted le ha dicho a alguien, o alguien viene y se le acerca a usted, y le pregunta, o más bien le dice, hermano, estoy pasando por una situación difícil. ¿Usted podría orar por mí? Y usted le dice ahí mismo, claro que sí, hermano, yo oro por usted. Ahora, ¿en algún momento usted le ha dicho eso a alguien y no lo ha hecho? Eso es algo vergonzoso. Pues usted está comprometiéndose a orar y a luchar juntamente con él en una situación difícil. Ahora, todos aquí yo creo que creemos en el poder de la oración. Amén. ¿Sí? Si usted cree en el poder de la oración, entonces usted va a ir a orar por ese hermano y el Señor va a orar. Pero de lo contrario, si usted le dijo, hermano, yo oro por usted, está bien, no hay problema, y no oró, entonces, hermanos, usted no cree en el poder de la oración, usted ahí le mintió a un hermano, eso es algo muy serio. Ahí está siendo incongruente con lo que usted cree a lo que usted vive. Pero el evangelio en los tesalonicenses se evidenciaba, es decir, ellos lo vivían. Amén. Esa era la primera cosa. 2, Pablo y Silas dieron su vida por amor. Ahora, antes de pasar a ese punto 2, el evangelio no se quedó únicamente en palabras, lo pueden ver en el versículo 4 y en el versículo 5 del capítulo 1. No nos vamos a detener para continuar. Amén. Pablo y Silas, como punto número 2, dieron hasta su vida por amor a los tesalonicenses. En el versículo 5 ustedes lo pueden ver. Y este ejemplo impactó la vida de los tesalonicenses a tal punto que empezaron a imitar y a vivir de la misma forma que Pablo. De hecho, en el verso 8 y 9 del capítulo 1, los tesalonicenses eran ejemplo para todas las iglesias de Macedonia y hasta Judea. Eran ejemplo para un montón de iglesias. Pero ellos fueron impactados por la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo vivía en amor, demostrándoles el evangelio en obras y en palabras. Y ellos empezaron a imitarlo. Nosotros como iglesia no seguimos a ningún hombre. Amén. Aquí ninguno sigue a David. O estamos como la iglesia de Corintio, que algunos seguían a Apolos, otros a Pablo, otros a Pedro, otros a Cristo. Pero nosotros no seguimos a hombres. Mas, sin embargo, si usted tiene un hombre o a una mujer, en su caso, que es ejemplar, que es un cristiano y un hermano que usted ama y que él es fiel al Señor y que él nos da ejemplo de que él es fiel a las palabras de Dios, imitarlo no está mal. Más bien eso es algo que nos motiva a Pablo a hacerlo. Así que si usted tiene un hermano que es de ejemplo para usted y usted puede imitar que por gracia él lo ha logrado y por pura gracia del Señor, eso es algo bueno, es algo que debemos de hacer. Así que es lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban imitando el ejemplo de Pablo cuando estuvo con ellos físicamente. Y ellos eran ejemplo para otro montón de personas. Cuando se vive, hermanos, una vida piadosa y siendo imitadores de Jesús, es muy notable. Es notable en la vida de una persona que ama a Dios y vive según las palabras de Dios. Entonces, como punto número 3, la mayor evidencia de que los tesalonicenses han sido elegidos por Dios es que se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces ya vimos que ellos vivían también lo que ellos creyeron en el evangelio y lo vivían. Evidencia número 1. Evidencia número 2, imitaban a Pablo.
Y Pablo podría concluir, porque él era un hombre fiel que amaba a Dios, que eso era también evidencia de que ellos han sido elegidos. Y como punto número 3, que se convirtieron a los ídolos. Más bien, se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso lo vemos en el versículo 9 del capítulo 1. Así que nosotros podemos decir, hermano, yo antes luchaba con esto y esto, pero el Señor cuando me rescató, ya dejé de luchar con esto y con esto, pero aún lucho con esto, pero estoy luchando. Amén. Eso es una evidencia de que usted es creyente. ¿Está luchando contra su pecado? Gloria a Dios por eso. Que el Señor te ayude. En esta carta, Pablo es insistente con la idea de que debemos de vivir apartados para Dios. Apartados para Dios, y no solamente eso, sino que debemos de aguardar el regreso de nuestro Señor Jesucristo con ansias. Y el último motivo de por qué ellos son elegidos es porque la esperanza de los tesalonicenses se evidencia porque tienen un deseo ferviente porque Dios vuelva por su iglesia. Ellos deseaban que Cristo volviera. Pregunta, ¿usted está deseando que Cristo vuelva? ¿Sí? Hermanos, eso es lo mejor que nos podría pasar. Bajo este mundo de destrucción, donde hay violencia, donde hay dolor, donde hay pecado, por causa del pecado original en el Génesis, hermanos, el mundo está quebrantado, está corrompido. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios vuelva por nosotros, por su iglesia. Y los tesalonicenses así lo esperaban y lo guardaban. De hecho, hay un dilema súper famoso en tesalonicenses, que ellos estaban preocupados porque decían, tenemos un montón de hermanos que han muerto por causa de la persecución. ¿Y con ellos qué? ¿Qué pasa con ellos si no van a estar cuando Cristo vuelva? Y Pablo les dice, tranquilos, ellos van a resucitar. Y vamos juntamente todos a alabar a nuestro Señor. Así que, por eso cuando muere alguien en Cristo Jesús, es motivo de gozo. Amén. Doloroso porque ya no va a estar con nosotros, quizá era una gran bendición, era una persona amada, pero es un gozo porque nos vamos a ver en algún momento adorando a nuestro Dios y como decía Marito, leyendo Apocalipsis, diciendo santo, santo, santo. Amén. Ahora, esto es importante y se los menciono porque es el ejemplo de los tesalonicenses, de cómo ellos se comportaban y cómo ellos eran elegidos por Dios. Ahora, vamos al versículo 1 del capítulo 2, hermanos. Vamos a leer el verso 1 y el 2. Y luego le voy a pedir que aparte Hechos 17. Y ya le voy a decir por qué. Dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Hermanos, acá evidentemente no tenemos todo el contexto de la carta. Si usted ha leído Tesalonicenses, probablemente sepa un poco de lo que pasaba en ese lugar, ¿verdad? Pero para eso vamos a ir a Hechos 17. Antes los voy rápidamente a mencionar varios elementos importantes de esta iglesia y de cómo Pablo llegó aquí. Y vemos en el verso 1 que la visita de Pablo no fue en vano. Pero luego dice que ellos fueron maltratados en Filipos, fueron sufridos en Filipos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Filipos? ¿Por qué Pablo tuvo esos problemas que está mencionando acá? Hay que recordar, a la luz de la historia, que Pablo, cuando visitó Macedonia, que es donde queda Tesalónica y Filipos, cuando visitó esta región no estaba en sus planes, pero sí estaban los planes de Dios. Amén. Así que nos muestra cómo la soberanía de Dios actúa por encima de
nuestros planes. Amén. Si usted tal vez hoy se le truncó algún plan, no le salió, recuerde que Dios es soberano y conoce el mañana mejor que nosotros. Amén. Así que la familia que no pudo acoger a esta niña, Dios tiene mejores planes. Amén. Pero Dios es fiel. Así que el Espíritu Santo juega un papel súper importante. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella historia de una visión que tuvo Pablo de un hombre macedonio que le dice: Pablo, por favor, pasa por esta región, necesitamos ayuda. Pablo iba para el otro lado, iba para Asia. Pero entonces, por esa razón, y dice el texto, impulsado por el Espíritu Santo, él se va para Macedonia. Y en Macedonia llega a Filipos, y resulta que en Filipos funda la primera iglesia de Europa, o lo que es hoy Europa. Y en Hechos 16 nosotros podemos ver que Pablo y Silas tienen problemas en Filipos, porque resulta que había se dice una muchacha o una señora, podríamos decir, que ella tenía el espíritu de adivinación, era un demonio. Y resulta que Pablo lo echa fuera, y entonces esta señora era el principal fuente de ingreso para los ricos en esa zona, porque resulta que por la adivinación lucraban mucho. Entonces, como Pablo echó el demonio afuera, resulta que a quién le cayó todos los problemas, a Pablo. Y entonces lo querían matar, lo encarcelaron ahí a Silas, y aquella historia famosa de Pablo y Silas que cantaban himnos en la cárcel, y se abrieron las celdas, y entonces resulta que el carcelero, viendo eso, se va a suicidar, aquel que los cuidaba. Pero ese carcelero, a Pablo lo detiene y le dice: no se mate, le predica el evangelio. Y resulta que este carcelero se convierte sobrenaturalmente, y él ahora, no solamente él, sino que toda su familia. Y resulta que por medio de él logran salir de Filipos. Eso es algo glorioso, porque se funda la primera iglesia, una serie de mujeres se convierten al evangelio, y luego una familia entera se convierte al evangelio. Entonces ahí entendemos cómo la lógica de Dios y su soberanía es más grande que nuestros planes. Porque Pablo no tenía pensado ir ahí, pero Dios estaba obrando a través de su vida. Y eso era algo glorioso. Luego de todo esto, llega a Tesalónica, que es el texto en el cual estamos hoy, la región en la cual estamos hoy. Y resulta que en Hechos 17, en el verso 2, si quieren me acompaña, y lo vamos a leer, capítulo 17 de Hechos, verso 2. Y dicen amén. Dice: y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Importante ese detalle, se basó en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Hermanos, Pablo se basó en las Escrituras para predicar el evangelio, la palabra viva que nos decía Marito al inicio, la palabra viva y eficaz. Y él estaba consciente de que predicaba el evangelio de Dios, siendo aprobado por Dios para la gloria de Dios. En la mayoría de los casos, o si no siempre, el evangelio va a ir en contra de las corrientes de este mundo. ¿Amén? Si usted predica el evangelio en algún lugar específico, probablemente no vaya a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque el evangelio ataca nuestro pecado. Y probablemente el pecado que nosotros practiquemos lo estemos disfrutando. ¿Amén? Así que cuando usted predica el evangelio, van a ver, y esto suena muy trillado porque se han dicho aquí varias veces, pero van a ver 2 reacciones. Una, gloria a Dios, recibió la palabra y es un hombre potencial para que el Señor lo rescate. O 2, que te odien. ¿Sí? Así que por eso a veces no somos como muy queridos, ¿verdad? Si predicamos el evangelio de Dios, no lo que el hombre quiera escuchar. ¿Sí?
Hechos 17:5, vamos a ver cómo esto se hace vigente en Tesalónica también. Pablo llegó predicando el evangelio y a los tesalonicenses y a los romanos no les gustó. Dice así: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de, como quieran decirle ustedes, Jasón o Jason. Yo prefiero decirle Jason, más bonito. ¿Okay? Procuraban sacarlos al pueblo y al no encontrarlos arrastraron a Jason y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Paremos aquí. Los cristianos ya estaban siendo conocidos, ¿sí? Ya estaban, se escuchaba por ahí que eran que traían desorden, evidentemente porque era algo contracultural. Verso 7, Jason los ha recibido, todos ellos actúan contra los decretos del César, vea qué astutos hermanos, diciendo que hay otro rey Jesús, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Los judíos se encargaron de poner en contra a Pablo con los romanos, diciendo, él está diciendo que hay otro rey que se llama Cristo y no es el César. Así que Pablo por esta razón tuvo que salir de Tesalónica huyendo, gracias a Jason, ¿sí? Gracias a Jason logran salir de ahí y entonces esto nos arroja una verdad, y es que los tesalonicenses pudiesen haber pensado que Pablo los abandonó porque se fue de repente, porque lo iban a matar. Entonces si usted lee la carta de Tesalonicenses en su casa, van a ver que Pablo está súper preocupado diciéndole, yo por eso les envié a Timoteo y estaba súper inquieto porque querían saber cómo estaban ustedes, porque me había estorbado, pero predicó el evangelio y dejó la semilla en esa zona. ¿Amén? A pesar, hermanos, de la oposición, Pablo y Silas estaban confiados en Dios y estaban entendidos de que ellos mismos administraban y predicaban el evangelio de Dios. Usted y yo administramos el evangelio y la palabra de Dios. Lo administra usted a su familia, lo administra usted a sus compañeros de trabajo, lo administra usted en cualquier lugar que vaya. Ahí usted administra el evangelio de Dios. Usted lo ha escuchado y usted lo predica, o se supone que esa es nuestra tarea, como lo vimos al principio. La oposición, hermanos, provocó que Pablo y Silas tuvieron que abandonar Tesalónica, pero el evangelio quedó sembrado. Y es lo que el verso 2, ahora sí, volviendo a nuestro texto, en Tesalonicenses 2, verso 2, dice, leámoslo nuevamente, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, que fue lo que ya escuchamos ahorita, como saben, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Probablemente Pablo está recordando esto que pasó, ¿verdad? La oposición que tuvo con los romanos, que le alzaron un falso y que entonces tuvieron que salir huyendo. Amén. Así que la visita de Pablo a Tesalonicenses o a Tesalónica no fue en vano, que es el verso 1 del capítulo 2. Él les dice, mi visita no fue en vano, yo llegué a ustedes, les mostré el evangelio, viví el evangelio, pero me había estorbado, pero yo les prediqué el evangelio. Y luego llegamos al verso 3, y esto nos lleva a nuestro enunciado que dice, el evangelio de Dios es administrado por hombres aprobados por Dios. Dice el verso 3, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, dice Pablo, sino a Dios que examina nuestros corazones. Amén. Nosotros, hermanos, no predicamos el evangelio para agradar a los hombres, no, predicamos el evangelio para agradar a Dios. ¿Por qué? El Señor nos rescató inmerecidamente, nos dio su evangelio para nosotros poder administrarlo, y por gracia predicamos este evangelio, pero no para agradar a quien nos está oyendo, sino para agradar a quien nos dio ese evangelio. ¿Amén? Eso es lo que hacen los predicadores aquí domingo a domingo, en cualquier lugar.
Y es lo que hace usted al predicarle a un niño, a predicarle a un compañero, a predicarle a su mamá, a su papá, a su hermano. No le quedamos bien a ellos, es a Dios. Así que piense como usted ha predicado el Evangelio. Pensemos un momento y metámonos en la cabeza de Pablo lo que él pensaba a la hora de llegar a los tesalonicenses a predicar. 1. Que Dios examina su corazón a la luz del texto. Dios examina su intención, examina sus deseos. Y lo peor de todo, o más bien lo más temeroso, diría yo, es que Dios nos está escuchando y nos está observando a la hora que nosotros predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio con nuestras vidas. También predicamos el Evangelio con nuestras palabras delante de Dios y administramos algo que no nos pertenece. Por esa razón, Pablo no agrada a los hombres. Realmente su preocupación es predicar el Evangelio para agradar a aquel quien le confió el Evangelio. Pablo y Silas fueron aprobados por Dios para predicar su propio Evangelio, y esa aceptación es posible gracias a Jesucristo. Hermanos, Pablo y Silas predican el Evangelio de Dios con temor y temblor. Nosotros realmente predicamos así el Evangelio, temblando ante Dios. Evidentemente Pablo aquí está poniendo su vida de ejemplo. Y hoy me estoy viendo yo expuesto también porque realmente estoy predicando la palabra de Dios con temor y temblor. Hoy debemos de entender que nuestra identidad como cristianos y predicadores es de aceptados y aprobados por Dios en Cristo Jesús por medio de la sangre derramada en la cruz. Luego nosotros tenemos la tarea de exponer esta noticia al pueblo que el mismo Dios compró con su sangre. Hoy estamos predicándole a un pueblo que Dios compró con su sangre, administrando lo que Él nos ha dado con temor y temblor. Esa es la tarea. Eso es lo que está haciendo Pablo. Ahora, David decía algo muy cierto ahorita, y es que este temor reverente delante de un Dios que es santo, administrando algo que es súper santo, que es como la palabra de Dios, es lo que hoy, lamentablemente, no hay en muchos lugares. Más bien, Pablo dice en el texto que él como apóstol pudiese haber tomado esta palabra y la hubiese podido manipular a su beneficencia y los hubiera podido manipular. Y eso es lo que pasa en muchos lugares hoy. Por eso es que nosotros como iglesia, hermanos, debemos de prestar atención a nuestros pastores y debemos de orar por ellos, como decía David, porque Satanás y sus artimañas están ahí. ¿Y cómo opera Satanás? A través de los púlpitos. Porque hay hombres que no predican con temor y temblor delante de un Dios que es santo. Así que debemos de prestar atención a esto. Amén. Imaginémonos que Pablo hubiese sido incongruente en su predicación en comparación a su manera de vivir y actuar. Entonces el evangelio que él estaba predicando hubiese sido erróneo, hubiese sido impuro. Todo lo contrario a lo que dice el verso 3. Volvamos a leer. Dice, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Hermanos, si Pablo hubiese predicado algo que no hubiese vivido, hubiese predicado con engaño, hubiese predicado con mentira, porque no hubiese sido congruente con lo que él vive. Lo cual nos muestra que las palabras que salen de la boca de cualquier predicador o cristiano se confirma a través de cómo luce su vida. Si usted le predica algo a su compañero, antes de hacerlo, pregúntese, ¿lo estoy viviendo? ¿Lo creo y lo vivo? ¿O simplemente lo voy a decir? Meramente información. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a predicar el evangelio solo para demostrar que somos capaces de entender la Biblia? ¿Cómo vamos a predicar a Dios sin amor?
¿Cómo vamos a predicar el Evangelio sin vivirlo? ¿Cómo? No es posible. O vamos a ver, sí es posible, pero recuerde que a quien le damos cuentas es a Dios mismo, que conoce nuestro corazón, examina nuestro corazón. Amén. El Evangelio de Dios no es para imponer nuestro propio interés. Verso 5 dice: porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo nos muestra que lo que busca es agradar a Cristo por encima de todo. Sin embargo, no desecha la posibilidad pecaminosa que pueda existir en el corazón de un predicador a la hora de exponer la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios examina y escudriña nuestros corazones. Y Pablo en este texto se está refiriendo a lo económico principalmente. Y como les decía, lamentablemente es la realidad de muchas iglesias. Predican por interés antes de predicar el Evangelio puro y sin mancha de Dios. Es por esto que Pablo, hermanos, es enfático en 1 Timoteo y Tito, ya que el corazón humano es propenso a caer en el tema económico y en la avaricia. Pablo continúa expresando su actitud correcta delante de Dios. Nos lleva a nuestro último enunciado: el Evangelio de Dios se nota en la vida del predicador que pastorea con amor. Verso 7. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes. Aquí Pablo va a empezar a decir como la forma correcta, ¿no?, de cómo se debe conducir un predicador delante de sus ovejas, o cómo nosotros como cristianos debemos de comportarnos, ¿no?, a la hora de predicar el Evangelio también. Dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran como es digno del Dios, que los ha llamado de su reino y su gloria. Aquí vemos cómo Pablo cambia la narrativa de lo que él venía hablando, y vemos cómo ya pasa algo más tierno, y pone dos ejemplos de padres de familia. Uno como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, así él les administra el Evangelio. Y la otra, como un padre le exhorta, alienta e implora a cada uno de sus hijos. Aquí vemos cómo Pablo realmente amaba a los tesalonicenses para cuidar como una madre y como un padre a los tesalonicenses. Y cuando yo leía esto pensaba en mi hijo, que apenas tiene 5 meses, y yo llegaba a la conclusión: sí, uno está dispuesto a dar nuestra vida por nuestros hijos. Yo creo que aquí todos los que tienen hijos asentarían conmigo. Amén. También nosotros estaríamos dispuestos a demostrar el Evangelio y predicar el Evangelio a él. Pero lo mismo que Pablo, si usted ahorita no se identifica con el texto que estamos leyendo hoy, recuerde que si usted es padre de familia, sus ovejas son sus hijos. Si usted es madre, sus ovejas son sus hijos. Y así con nuestras familias, incluso con nuestros hermanos de sangre y también nuestros hermanos en la iglesia. Y aquí yo quiero aplicar esto que decía Pablo a la vida en crianza, o la vida de crianza que tenemos los padres, ¿no? Hay una canción de un cantante que dice: hoy el mundo está en decadencia
y necios hacen hijos, pero luego brillan por su ausencia. Es un rapero ahí. Realmente, de hecho se llama, ahí se los va a pasar. Realmente la falta de liderazgo, hermanos, dentro de muchos hogares ha provocado que el día de hoy estemos en una oleada de problemáticas. En nuestro país lo podemos ver: delincuencia, asesinatos, drogadicción. En la sociedad lo podemos ver claro. De hecho, yo creo que ya hasta da miedo andar afuera, ¿no? Porque uno pues está propenso con todas las noticias que hay, ¿no? Que, ¿verdad? Anda como más quisquilloso, más como con cuidado. Pero realmente esto pasa, y yo soy fiel creyente de que el liderazgo en nuestros hogares de hace muchos años para acá ha estado en decadencia. Y realmente nosotros, y yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo para guiar a nuestras familias como es digno de Dios que nos ha llamado a su reino y su gloria? ¿Cómo estamos nosotros predicándoles? Pero no solo predicándoles, sino demostrándoles con nuestras vidas a nuestros hijos y familiares el Evangelio. ¿De qué forma? ¿O estamos más bien prefiriendo enfocarnos en otros temas y no en lo que Dios nos ha encomendado de administrar el Evangelio a nuestros hijos? ¿Estamos prefiriendo tiempos de ocio, paseos y otro montón de cosas y entretenimientos que nos ofrece el mundo antes de poder inculcarle los valores del Evangelio? Porque, hermanos, hoy estamos en una guerra espiritual, como decía también el pastor David, y esa guerra espiritual está como que muy latente y realmente lo vivimos con nuestros hijos. Y yo leí algunas estadísticas de los Estados Unidos, eso sí, pero no se escapan mucho de nuestra realidad. Y algunas de esas estadísticas son de 1980, 1986, hay una de 1960, ahí se las voy a mencionar, pero estas estadísticas demuestran que todos los adultos de hoy, o toda la adultez de hoy, creció de esta forma, viendo esos ejemplos, que son sumamente alarmantes. Esta estadística la tomé del libro El Hombre Guía. Steve Farrar es el autor. Dice así: 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. La edad promedio en que se producen los divorcios es 34 años para los hombres y 30 para las mujeres. En 1960, 1 de cada 10 familias era mantenida por una mujer en la que el esposo estaba ausente. Y en 1986, 1 de cada 6 hogares era sostenido por una mujer sin la ayuda de su marido. En esta misma fecha, un número suficiente de jóvenes que llenaría estadios deportivos se prostituirán para alimentar su drogadicción. Ese mismo año, 1 millón de adolescentes no casadas resultarán embarazadas. 500,000 de estas adolescentes abortarán a sus bebés. De todos los adolescentes de uno u otro sexo que asisten a la iglesia, el 60% tienen una vida sexual activa. El 60% de los jóvenes próximos a egresar de la escuela secundaria ha probado drogas, y cada 78 segundos en los Estados Unidos un adolescente intenta suicidarse. Son ejemplos o estadísticas tomados de un libro de hace 35, 40 años, hasta 60 años, 65 años por ahí, y podríamos decir que es lo que crecimos viendo, ¿no? Los ejemplos que crecimos observando. Y hoy hay otro tipo de problemática, ¿no? No estamos diciendo que hoy somos súper buenos y ya todo eso se erradicó, ¿no? Más bien yo creo que es peor. Pero lo que quiero decir es que son contextos similares a América Latina, y nosotros estamos expuestos a esas realidades, y nuestros hijos también. Pablo, ahora sí, para hacer la aplicación, veía a los tesalonicenses como hijos.
veía a los tesalonicenses como un padre que les exhortaba, que les imploraba, que les animaba, que les estorbaba. Pablo veía a los tesalonicenses como a una madre que los cría con ternura, con amor, con apego, cerca. Naturalmente, hermanos, nosotros amamos a nuestros hijos y estoy seguro que todos aquí han criado o van a criar a sus hijos con amor y ternura, como este ejemplo que Pablo está exponiendo. Pero si nosotros ponemos atención a la carta en general y este versículo, lo que motivaba a Pablo a predicar y amar así a los tesalonicenses era el amor que era producto del evangelio hacia los tesalonicenses. Ahora, si nosotros velamos por nuestros hijos, en las cosas físicas, en los deportes, en las rutinas, todo eso está súper bien y es ejemplar y hay que hacerlo. Pero si nosotros tomamos este texto y lo vemos a la luz de lo que Pablo está diciendo, es que si nosotros hacemos todo eso, pero no les predicamos el evangelio, y no, lo más importante, y no les ejemplificamos el evangelio con nuestras vidas, entonces en otras palabras no los estamos amando. Estamos simplemente criándolos en un buen camino, ¿verdad? Pero si nosotros no les predicamos el evangelio, estamos haciendo en vano todo lo demás. Y eso es algo muy serio, porque da un resultado de cómo la sociedad vive, ¿verdad? Entonces, nuestras vidas y nuestra predicación a nuestros hijos debe de ser a la luz del evangelio y no únicamente como el pediatra nos lo recomiende. Amén. Yo traigo esta aplicación ya que es una necesidad de nuestra sociedad y aproveché este ejemplo que Pablo hace en el verso 11 porque creo que tenemos una necesidad de poder ser ejemplos a las nuevas generaciones. Precisamente por el ejemplo de Pablo, él podía estar súper tranquilo recordándoles cómo se comportó en medio de la iglesia. Y fue lo que yo les decía al inicio. Pablo simplemente les dice, recuerden cómo yo me comporté delante de... Así le podemos decir a nuestros hijos hoy. Recuerde, hijo, como yo te predicaba el evangelio, pero no solo eso, cómo yo me comporté en aquella otra oportunidad, porque yo te amo. Y así con nuestros hermanos de iglesia. Recuerda, hermano, como yo te amé en aquella oportunidad y te prediqué el evangelio. Pablo amaba a los tesalonicenses y con esa actitud él dice, yo estuve entre ustedes justa e irreprensiblemente, entre ustedes estuve así. De una forma santa, justa e irreprensible estuve entre ustedes. Tratemos de ser así con nuestros hijos, hermanos. Por pura gracia, el Señor nos puede ayudar en eso. Pablo entendía que la iglesia era el Señor y así también los recursos le pertenecen. Y ahora sí, quitando esta aplicación, entendemos que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo no fui carga para ustedes. Yo realmente estuve entre ustedes y no les pedí ni un 5. Trabajé de día y de noche, demostrándoles con nuestra vida, Pablo, Silas y yo, cómo es vivir y predicar el evangelio a la misma vez. Pablo no fue carga para ellos. Pablo pastorea la iglesia de Cristo con amor y benignidad y cría a su iglesia como una madre y padre lo haría con sus hijos. Pablo trabaja duro demostrando un carácter aprobado de parte de Dios a toda la iglesia. Y Pablo dice en el verso 12 que el fin de su comportamiento es que la iglesia ande como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Si ustedes leen el verso 3, hermanos, es como la explicación de todo lo que dije anteriormente. Pude haber leído solo el verso 3 y terminar. Pero bueno, leamos el verso 3 otra vez. Pero esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Y anteriormente dice, para que anduvieran, en el verso 12,
para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Predicamos el Evangelio a nuestros hijos. Les demostramos el Evangelio con nuestras vidas, con este fin, para que anden como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. ¿Cuál es su mayor objetivo en la crianza? Que sea un hombre exitoso su hijo, que tenga mucho dinero, que tenga un título, que tenga un escritorio con su apellido, que viaje. ¿Cuál es su objetivo? Realmente nuestro objetivo debe ser este, que anden como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ese es nuestro objetivo. Por eso es que predicamos y les demostramos el Evangelio con nuestras vidas, para que ellos en algún momento crean en el Evangelio y Dios les rescate. Amén. Y es lo que Pablo deseaba. Por eso, hermanos, la palabra de Dios debe ser recibida como de parte de Dios, que es lo que dice el verso 13. Nosotros nos sentamos aquí todos los domingos a escuchar un sermón, pero esa palabra la tenemos que recibir no como de David, no como de Gabriel, no como de Héctor, no como de Mario, no como de cualquier predicador. Debemos de recibirla como de parte de Dios. Amén. Porque es que Dios nos está hablando a través de su palabra, la cual es santa, irreprensible y que es más filosa que una espada de dos filos. Así que debemos de recibirla como tal. De lo contrario, hermanos, vamos a visitar la iglesia en vano. Los domingos debemos de venir en humildad y recibir la palabra de Dios. Pablo da gracias a Dios de que ellos recibieron la palabra como de parte del mismo Dios y no de Pablo. Por eso, hermanos, predicamos el Evangelio hoy. Por eso predicamos el Evangelio a nuestros cercanos. Por eso estamos en esta misión de expandir el Evangelio. Dios es fiel. Amén. Hoy predicamos el Evangelio que es desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, no lo vamos a leer, pero Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, nos habla sobre esto. Fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Hoy podemos dar testimonio de que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Amén. Sí, hoy podemos decir, yo antes era esclavo, mas ya no, ahora vive Cristo en mí. Y por eso ahora nosotros predicamos esa gloriosa obra que el Señor hizo en la cruz de Calvario, la cual impactó nuestras vidas, porque Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por medio de Él, dice el verso 21 de Primera de Pedro, ustedes son creyentes por medio de Cristo. Y Cristo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y nosotros también tenemos esa esperanza. Vamos a resucitar con Él. Hoy predicamos este Evangelio, hermanos, y nos fue administrado, no solamente a aquellos que se paran acá, sino fue puesto para que nosotros pudiéramos demostrarlo con nuestro ejemplo, con nuestras vidas, con nuestras palabras, a nuestras familias y a nuestros cercanos. Es una misión de todos. Así que yo les invito a que teman a Dios, teman a su palabra. No es algo que simplemente es intelectual, es algo que es espiritual, es algo que es profundo, es algo que nosotros tenemos y que el mundo no tiene. Y allá afuera están hambrientos por escuchar esa palabra. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, mas Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviésemos una esperanza y perdón de pecados. Amén. Así que si usted hoy se encuentra sin esperanza, se encuentra perdido en sus delitos y en sus pecados, recuerde que le tengo una buena noticia, siempre va a luchar con eso. Siempre va a luchar con esos pecados hasta su muerte. Pero Cristo ya murió por esos pecados. Y en Cristo Jesús tenemos una esperanza viva. Y es que cuando lleguemos al juicio, Cristo es el que va a estar ahí por nosotros. Porque si fuera por nosotros estuviésemos totalmente condenados.
Predicamos el Evangelio porque Dios nos amó primero. Si no lo predicamos, estamos siendo faltos de amor. Si usted no predica el Evangelio, piense, ¿cuándo fue la última vez que predicó el Evangelio? Piense, eso es una misión que tenemos. Así que hay que adquirir convicciones como iglesia para que podamos predicar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestros cercanos. Amén.